Queridos hermanos, hoy es 3 de octubre, hemos llegado al 27º domingo del tiempo ordinario. San Marcos, en el capítulo 10, nos recuerda el tema del matrimonio, pero agrega otro tema hermoso, el de que cada cristiano tenga la capacidad de acoger con sencillez, como lo hace un niño, las cosas de Dios, el reino. Escuchemos el Evangelio. Del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos se le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El matrimonio es un invento de Dios. El libro del Génesis dice que Dios vio la tristeza del corazón de Adán y mientras dormía, tomó una de sus costillas del lado del corazón, del lado izquierdo. Le formó una Adamá, una mujer quiere decir. El hombre exclamó: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y Dios dispuso que el hombre se uniera a la mujer y que ya no fueran dos sino solo uno, y que formaran una sola carne, y que se amaran, y que tuvieran hijos, y que formaran una familia. Como Dios es familia, Dios quería que el hombre y la mujer, con el don de procrear, también fueran en el mundo el reflejo del amor de Dios, la familia. La pregunta que hoy se le hace a Jesús es sobre el divorcio. El divorcio no es parte del proyecto de Dios. Desgraciadamente, hay muchos divorcios. A menudo por la incapacidad que tenemos, no solo de comprender a Dios y la voluntad de Dios, sino porque no somos humildes. La soberbia no nos permite comprender, perdonar, unificar criterios, querernos, amarnos y estar unidos para siempre. Por eso dice hoy Jesús: es cierto, Moisés permitió el divorcio por su dureza de corazón, pero esa no es la voluntad de Dios. Que los que están casados reflexionen cuál es la voluntad de Dios y que el divorcio no sea la primera palabra que se menciona apenas hay una dificultad entre los esposos. Además, quienes más sufren son los hijos. Al final, Jesús pone de ejemplo a un niño. Solo el que se haga pequeño como un niño entrará en el reino. El matrimonio, la familia, es parte de este proyecto del reino de Dios en el mundo, en la tierra. Y hay que ser sencillos, y hay que ser pequeños para fortalecer las familias y para consolidar los matrimonios. Cómo me gusta encuentros conyugales, matrimonios en familia, matrimonios en victoria y todos los movimientos que luchan por la felicidad, la unidad matrimonial. Cómo tenemos que seguir trabajando para que la voluntad de Dios se extienda sobre la faz de la tierra y para que no tomemos a la ligera un proyecto tan bello como es el matrimonio y la familia. Señor, bendice a las familias que nos ven y fortalece a los matrimonios que nos están escuchando. Así sea.